Sientes que estás estancado. Meditas, lees, buscas, pero algo sigue pesando como si una mano invisible te jalara hacia abajo cada vez que intentas ascender. No es falta de esfuerzo, no es falta de fe, es algo más sutil, más arraigado, operando muy por debajo de tu conciencia. La lujuria no se presenta de forma clara, no toca a tu puerta con un aviso que diga «vengo a destruir tu progreso espiritual». Llega disfrazada de placer, alivio y distracción momentánea que parecen completamente inofensivas. Y es exactamente ahí donde reside el peligro. No te destruye de golpe, te vacía poco a poco. A lo largo de la historia, en tradiciones que van desde el misticismo persa hasta las escuelas gnósticas del Mediterráneo, los maestros espirituales encontraron un patrón común. Los buscadores más dedicados a menudo tropezaban no con los vicios obvios, sino con aquello que drenaba su energía vital de forma silenciosa. La lujuria siempre estuvo en la cima de esa lista, no por moralismo, sino por una razón práctica. La energía que alimenta tu crecimiento espiritual y la energía que alimenta el deseo compulsivo provienen de la misma fuente. Piensa en ello como una batería. Tienes una reserva. Cuando esa reserva se drena constantemente en busca de placer inmediato, queda poco, muy poco, para tu ascenso interior. Jung percibió que, donde el amor reina, no hay voluntad de poder, y donde el poder predomina, el amor está ausente. El deseo compulsivo es una forma invertida de poder sobre uno mismo. Intentas controlar cómo te sientes, cuándo te sientes, con qué intensidad, y en ese proceso pierdes exactamente lo que más necesitabas cultivar. El misterio aquí es la sensación de dar vueltas en círculos. Creces, recaes, creces, recaes, y el ciclo parece no tener fin. Pero lo que pocos perciben es que este ciclo no es una falla de carácter, es un patrón energético. Tu sistema interno está siendo drenado antes de lograr acumular suficiente energía para la próxima superación. La lujuria funciona como un agujero en un balde. Sigues llenándolo de agua, con prácticas espirituales, lecturas, oraciones, meditaciones, pero el balde nunca se llena. Y la frustración de nunca llegar a buen puerto empieza a minar no solo tu práctica, sino también tu creencia de que la transformación es posible para ti. Lo que vamos a explorar juntos, a lo largo de este video, es exactamente cómo opera este mecanismo por dentro, y más importante, qué puedes hacer para sellar ese agujero de una vez por todas. La fuerza que mueve un placer intenso y la fuerza que mueve una visión espiritual profunda son la misma energía con nombres diferentes. Esto no es solo una metáfora, es fisiología, es psicología. Es lo que las tradiciones espirituales de todo el mundo intentaban comunicar cuando hablaban de energía vital, prana, chi o fuego interior. Cuando sientes un deseo intenso, sexual, por comida, por estímulos constantes, tu sistema nervioso se activa. Adrenalina, dopamina, toda una serie de reacciones químicas entra en movimiento, y cuando esa activación ocurre repetidamente sin dirección, crea un camino, un trayecto de menor resistencia que tu cerebro empieza a preferir automáticamente. Aquí está el problema que nadie te cuenta. Esos caminos neuronales no son neutros, compiten. Cada vez que refuerzas el camino del placer inmediato, el camino de la contemplación, de la presencia, de la percepción sutil se debilita en comparación, no porque seas débil, sino porque así es como funciona el sistema. Imagina dos músculos. Uno lo ejercitas todos los días, el músculo del deseo inmediato, siempre listo para ser activado por una notificación, una imagen, un recuerdo. El otro lo entrenas rara vez, el músculo de la quietud interior, de la percepción ampliada, de la conexión con algo mayor. ¿Cuál de los dos responderá más rápido cuando lo necesites? Lao Tzu enseñaba que contener y preservar en lugar de desperdiciar al máximo, ese es el camino del sabio. No era moralismo, era ingeniería energética. El sabio no rechaza el deseo por considerar que está mal, lo rechaza porque entiende que cada descarga de energía es una decisión sobre dónde su sistema va a invertir sus recursos. Lo que la lujuria secuestra específicamente es tu atención profunda. No es solo energía física,
es la capacidad de permanecer en contacto con capas más sutiles de la experiencia. Las personas altamente sexualizadas en la superficie tienden a tener una enorme dificultad para acceder a estados meditativos profundos, no por casualidad, sino porque su sistema de recompensa ha sido calibrado para lo superficial, y lo sutil simplemente ya no se percibe con la misma intensidad. Piensa en la última vez que intentaste meditar después de pasar horas consumiendo contenido de estímulo rápido, redes sociales, videos, cualquier tipo de exceso sensorial. El silencio parecía insoportable, no porque no puedas meditar, sino porque tu sistema estaba ajustado a un volumen que el silencio no puede alcanzar. Eso es lo que la lujuria hace con tu crecimiento espiritual. Aumenta el volumen del mundo externo hasta el punto en que el mundo interno se vuelve inaudible. Permíteme mostrarte algo que cambiará la forma en que lidias con el deseo, no intentando suprimirlo, sino aprendiendo a redirigirlo. La mayoría de las personas que intentan superar la lujuria usan la represión. Ven el deseo surgir e intentan empujarlo hacia abajo, ignorarlo, negar que existe. Eso siempre falla, siempre, porque la energía no desaparece cuando la niegas, se va al subterráneo, queda comprimida, y la compresión genera presión, y la presión genera explosión. La alternativa práctica no es reprimir, es redirigir. Piensa en un río. Si pones una barrera en medio del río, el agua se acumula, presiona y eventualmente lo rompe todo. Pero si cavas un nuevo canal, el agua fluye por donde tú decidiste que iría. La energía del deseo es idéntica. Necesita dirección, no represión. Aquí está la práctica. La próxima vez que sientas el deseo surgir, cualquier tipo de deseo compulsivo, no luches contra él. Detente. Respira hondo 3 veces, muy despacio. Ahora, en lugar de seguir el impulso hacia el objeto externo, lleva tu atención a la sensación interna. ¿Dónde en el cuerpo sientes ese deseo? ¿Es en el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Deja que tu atención se pose allí, sin juicio, como si estuvieras observando algo curioso. Lo que sucede cuando haces esto es sorprendente. La intensidad de la sensación, en lugar de aumentar, comienza a disolverse, porque la lujuria se alimenta de la atención dirigida hacia afuera. Cuando inviertes esa atención hacia adentro, estás literalmente cortando el combustible que usa. Pero hay una segunda parte, y esa es la parte que transforma la práctica en una verdadera alquimia. Después de sentir la sensación en el cuerpo sin juicio, haz una pregunta simple. ¿Qué es lo que realmente quiero aquí? No el deseo superficial, lo que está detrás de eso. Generalmente es conexión, presencia, alivio, sentido. Cuando identificas lo que realmente estás buscando, puedes empezar a buscarlo directamente, a través de la meditación, de una conversación real, de una práctica creativa, del contacto con la naturaleza. Esto es más simple de lo que parece y más poderoso de lo que imaginas. Pero ¿y si intentas esto y el deseo es demasiado fuerte para que simplemente observes? Esa es la objeción más común y es válida. El siguiente paso es saber que esto lleva tiempo de práctica. No esperas que un músculo que nunca ha sido entrenado levante peso en la primera semana. La práctica de redirigir la atención es un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más rápido responde cuando lo necesitas. Empieza con los deseos menores, el impulso de revisar el celular, las ganas de comer algo que no necesitas, la distracción antes de una práctica espiritual. Redirige estos primero. El músculo crecerá, y cuando los deseos más intensos aparezcan, tendrás una herramienta real para lidiar con ellos. Piensa en un momento en que te prometiste a ti mismo que sería diferente, que a partir de esa semana, de ese día, de ese instante, las cosas cambiarían. Y por un tiempo, cambiaron. Pero entonces la presión regresó, el cansancio apareció, la soledad surgió de repente, y fuiste exactamente a donde no querías ir. Esto no es debilidad de carácter, es falta de estructura. Aquí está lo que las soluciones obvias ignoran. La fuerza de voluntad es un recurso que se agota. La investigación al respecto es clara y consistente. Cuantas más decisiones y resistencias usas a lo largo del día,
menos capacidad de resistencia tienes disponible por la noche. Y es exactamente por la noche, cuando el cansancio llega, en la soledad, en el silencio incómodo, que el deseo aparece con más fuerza. Quien intenta vencer la lujuria solo con fuerza de voluntad está apostando por el recurso más agotable que existe. Es como intentar detener una inundación con las manos. Funcionará por un tiempo, pero el cansancio llega y la inundación pasa. El problema real no es el momento de la tentación, es todo lo que sucede antes, el estado emocional que crea el terreno fértil para que surja el deseo compulsivo, la soledad no procesada, el estrés acumulado sin válvula de escape, la sensación de vacío que no tiene nombre. La lujuria no crea esos estados, se aprovecha de ellos. Entra por la puerta que el vacío ya dejó abierta. Alan Watts observó que la persona que intenta controlar sus pensamientos y emociones con fuerza de voluntad está creando exactamente la tensión que alimenta lo que quiere controlar. No puedes salir de esa trampa luchando más. Sales entendiendo la dinámica y cambiando las condiciones que la crean. Aquí hay un microejercicio para probar esto ahora. Piensa en las últimas 3 veces que cediste a un deseo al que no querías haber cedido. ¿Qué había pasado en las horas previas? Apuesto a que había cansancio, o conflicto, o sensación de desconexión, o aburrimiento profundo. La recaída no comienza en el momento de la tentación, comienza horas antes, en el estado emocional que no fue atendido. El cambio real comienza cuando dejas de gestionar la tentación y empiezas a gestionar los estados que la preceden. Esto significa dormir bien, significa conexión genuina con otras personas, significa práctica espiritual no solo como remedio para después, sino como estructura preventiva antes. Significa tener una respuesta lista para el vacío, algo concreto que vas a hacer cuando la sensación aparezca, antes de que el deseo llene ese espacio. No estás fallando porque seas débil. Estás fallando porque nadie te enseñó que la batalla no comienza cuando el deseo llega. Comienza mucho antes. Vamos a hacer un experimento mental juntos, porque lo que voy a describir cambia completamente la forma en que vas a ver este proceso. Imagina que tu energía vital es agua en un recipiente. Durante años viviste con pequeños agujeros en el fondo de ese recipiente, deseos compulsivos, estímulos excesivos, atención constantemente fugándose hacia afuera. Seguiste llenándolo con prácticas, con intención, con esfuerzo, pero el recipiente nunca se llenó y nunca supiste exactamente por qué. Ahora imagina que sellas esos agujeros, no de una vez, no de forma perfecta, sino progresivamente. ¿Qué sucede? El agua empieza a acumularse y cuando el nivel sube lo suficiente, cosas que antes estaban bajo la superficie empiezan a emerger. Conocimientos profundos que no podías acceder antes, percepciones que el ruido del deseo constante estaba cubriendo. Una quietud que no sabías que podrías experimentar. Ese es el efecto real de trabajar la lujuria, no la supresión, la revelación. Aquí hay 3 prácticas concretas que construyen esa contención de forma sostenible. La primera es el ayuno sensorial intencional. Una vez por semana, tómate un día o medio día sin ninguna estimulación excesiva, sin redes sociales, sin videos de estímulo rápido, sin nada que active el sistema de recompensa de forma artificial. Al principio será incómodo. Esa incomodidad es información valiosa. Muestra exactamente cuánto depende tu sistema de ese estímulo externo para sentirse bien. La segunda práctica es la creación en sustitución del consumo. Cuando sientas el impulso de consumir algo, de ver, de deslizar, de buscar placer pasivo, sustitúyelo por la creación. Escribe, dibuja, baila, cocina algo con atención total. La energía creativa y la energía del deseo son primas hermanas. Cuando canalizas una, la otra naturalmente pierde intensidad. La tercera es la práctica de la gratitud corporal. Antes de dormir, dedica 2 minutos a simplemente agradecer a tu cuerpo, no de forma abstracta, sino sintiendo partes concretas de él. Tus pies que te llevaron hoy, tus manos, tus pulmones. Esto puede parecer demasiado simple para funcionar, pero lo que hace es recalibrar tu relación con el cuerpo de objeto de placer a instrumento de presencia.
Y esa recalibración transforma la forma en que el deseo se manifiesta. El efecto dominó de estas prácticas combinadas es visible en pocas semanas, no meses. La meditación se profundiza, la intuición se vuelve más clara, las relaciones se enriquecen porque ya no estás proyectando en ellas la necesidad de llenar un vacío interno, y el crecimiento espiritual, que antes parecía siempre bloqueado, empieza a tener espacio para ocurrir de verdad. Hay dos tipos de libertad, y es fundamental no confundir uno con el otro. El primero es la libertad de hacer lo que quieras, seguir cada impulso, nunca resistir, tener acceso irrestricto a cualquier placer que el mundo ofrece. Parece libertad, pero quien ha vivido así por suficiente tiempo sabe que es la forma más sofisticada de prisión, porque no estás eligiendo tus deseos están eligiendo por ti. El segundo tipo de libertad es más raro e infinitamente más valioso, la libertad de no ser controlado por el deseo, de sentir el impulso, reconocerlo y elegir conscientemente, con presencia, qué hacer con él. Ese es el nivel en el que habita el verdadero crecimiento espiritual. Krishnamurti decía que la libertad no está en la satisfacción del deseo, sino en la comprensión del deseo. No se trata de nunca más desear, se trata de no ser esclavo de lo que se desea. La diferencia puede parecer sutil, vivida es total. Quien llega a ese lugar, y personas comunes llegan, no solo santos y monjes, describe la experiencia de una forma consistente. El mundo se vuelve más vívido, no menos. El placer no desaparece, se profundiza, porque cuando no estás en búsqueda constante del próximo estímulo, logras finalmente estar presente en el estímulo que ya existe. Un atardecer pasa a ser suficiente. Una conversación pasa a ser suficiente. El momento presente, con toda su textura y riqueza, pasa a ser suficiente. Y es en ese estado que las prácticas espirituales dejan de ser un esfuerzo y empiezan a ser revelación. La meditación ya no es una lucha contra la mente dispersa, es un encuentro con el silencio que siempre estuvo allí. La oración ya no es un pedido, es una conexión genuina. El estudio ya no es una acumulación de conceptos, es un reconocimiento de verdades que ya sabías en algún lugar profundo. La jornada no termina aquí, claro. No existe un punto final, existe una profundización continua. Pero existe un umbral, el punto en que ya no estás intentando crecer a pesar de tus deseos, y empiezas a crecer a través de la relación transformada que tienes con ellos. Cuando la energía que antes se fugaba empieza a construirse, cuando lo que era un obstáculo se transforma en combustible, esa es la vida del otro lado, no perfecta, no sin tentación, pero libre, en el sentido real de la palabra, libre para elegir quién quieres ser en cada momento. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje sobre la lujuria y el crecimiento espiritual. Y si estás listo para continuar tu jornada de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Te veo en el próximo video.